Olá, les saludo con la paz del Señor. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos de vuelta con más una programación de Carta a los Romanos, el estudio que estamos realizando y disponiendo los materiales semanalmente. Y esta es ya la parte de número 21, Pastor. Paz del Señor. Paz del Señor, Pastora Marcia. 21º. El 21º programa. Estamos haciendo 21 programas ya realizados y eso es sorprendente porque al comienzo dijimos que tal vez los 16 capítulos nos lleve unos 20, 30 programas, pero estamos aún en el capítulo 6 y vamos adelante, Pastora Marcia. Muy bien. Nuestros saludos y agradecimientos a todas las personas que siempre nos están acompañando desde la página de YouTube, Estudio 7 ADP, también en Facebook, página Asamblea de Dios Paraguay Oficial. Nuestro cariño y que el Señor los siga bendiciendo grandemente. Y pedirle a ellos suscribirse porque ayuda a la difusión del programa en YouTube y tocar la campanilla y ahí todos salimos al recreo, Pastora Marcia. Así es. Muy bien, está dada ahí la introducción y queremos entonces entrar en lo que es nuestros comentarios bíblicos, Pastor. Nos quedamos en el capítulo 6, en el versículo 12, que nosotros terminamos la edición pasada. Seguimos hablando sobre muertos al pecado, ¿verdad? Y todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, la justificación. Y ahora seguimos en el versículo 13 que quiero dar lectura. Dice así: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Acá, pastor, ¿qué sería eso? ¿Cómo se entiende el aquí y ahora? Muy bien. Bueno, hilando un poco el pensamiento del programa número 20, aquí estamos entonces en el versículo 13. Cómo hilar un poco, cómo entender en el aquí y el ahora, ¿verdad? Aquí cómo lo aterrizo, ¿verdad? Cómo lo hago práctico. No nos olvidemos que Jesús dijo que si tu ojo te es ocasión de caer, es mejor sacarlo y entrar con un ojo que con ambos ojos y al infierno. Habló de la mano, de la pierna, o sea que de cualquier miembro del cuerpo, ¿verdad? Que de repente puede ocasionar un problema. En programas anteriores dijimos que Orígenes lo literalizó ese tema, porque algunos por causa del Evangelio se hicieron eunucos. Entonces, Orígenes se castró, practicó eso. Y aquí la idea que continúa, recordemos que Romanos no trabaja mucho lo que conocemos o lo que hacemos, sino lo que somos. Y en eso él olvida al diablo. El diablo no aparece en Romanos. Nunca es acusado al demonio por causa del pecado del hombre. El hombre es responsable de sus actos. Y entonces aquí Pablo apela una vez más a la responsabilidad del cristiano. Porque dijimos que si tu ojo es ocasión de caer, la TV, el celular, el internet, no sé, el jueguito para los jóvenes o los niños, reclaman mucha atención y es un miembro al cual atrae de nuestro cuerpo, en este caso el ojo. Entonces, Pablo dice aquí, sino presentaos vosotros mismos a Dios. No es que yo le voy a presentar a mi ojo a Dios. Como dice el corito, cuida tus ojitos, cuida tus ojitos lo que ven. A los niños en la escuela, cuida tu manito, que y no puedo ir. Pablo dice, preséntate tú. Nunca dice, presenta tus miembros. Pablo no dice eso, sino que dice que nosotros mismos nos presentemos a Dios. Estamos sirviendo porque no estamos muertos. Porque el que está muerto en el pecado no puede servir a Dios. En cambio, nosotros vivos para el servicio estamos. Y muchos de los servicios no son espontáneos, porque no nos acercamos a Dios. Porque una cosa es obrar para agradar a Dios.
Una cosa es obrar porque fuimos agraciados o fuimos, llamémosle así, con la gracia de Dios, por gracia estamos realizando. No olvidar que Pablo en 15:10 de Primera a los Corintios dice, yo he trabajado más que los otros apóstoles, y saca un currículum. Pero llega un momento, porque eso suena a obra de la carne, y él dice, mas no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea que cuanto más cerca de Dios, cuanto más nos presentemos a Dios, son lenguajes figurados, ¿verdad? Se subentiende al cristiano lo que estamos diciendo, que cuanto más nos acercamos a Dios, más fluyen nuestras buenas obras, más fluyen el servicio del cristiano, pero siempre es fruto del Espíritu, siempre es consecuencia de la gracia de Dios, nunca un mérito para alcanzar el favor divino, porque eso es lo que Pablo está haciendo, en el aquí y el ahora. O sea que si alguien de repente es infiel, un cristiano, en ciertas áreas de su vida, es por falta de acercamiento a Dios, de una intimidad que en griego es el ginosko, que es intimar con Dios. Un cristiano que no ora es porque no siente ninguna gracia y ninguna alegría hablar con Dios, porque lo tomaría como una pérdida de tiempo o como algo muy cargoso, muy trabajado. Si alguien no lee la Biblia es porque no quiere saber lo que Dios le ha dejado o lo que Dios le está diciendo. Si alguien no evangeliza a un prójimo es sencillamente porque no le importa el fin de su prójimo. Y en las leyes de cada país existen los delitos y los crímenes de omisión y de comisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice San Pablo. San Francisco de Sales decía, el solo hecho de no hacer ningún bien en sí ya es un gran mal. San Francisco así decía, predica, 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 y cuando fuere necesario, habla un poco. O como diría Napoleón Bonaparte, prudencia, 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 pero no tanta prudencia, porque puede llevar al ostracismo, encerrarnos en una burbuja y olvidarse de todo eso. No es cristianismo. Entonces, en el aquí y ahora eso se entiende perfectamente, Pastora Marcia. Muy bien. Un poco larga depende del aquí y el ahora, pero... pero es necesario entenderlo bien. Es necesario explicarlo bien. Claro. Porque algunos, aunque lo dibujen, no van a entender. ¿Y qué le presentamos a Dios? ¿Nuestras obras? Sí, por eso. Entonces, ¿qué le presentamos a Dios? Nuestras obras. No, si tu yo, dice un dicho, si tu yo no se presentara, tu servicio brotaría espontáneamente, dice un dicho. Pero ese yo con el cual trabajamos y luchamos, ese yo, como dijimos, el yo anterior, el yo inferior, es una lucha con esos dos yo. El yo actual, el cristiano, se tiene que presentar siempre, porque el que se presenta ante Dios es el yo actual, el redimido, el justificado, el santificado, el hijo de Dios, el coheredero de todas las... Ese se presenta. No dice, presentéis tus miembros como instrumento de justicia, porque eso sería obra de la carne. Porque mucha gente dice, esto, mi trabajo me costó este brazo. Está bien por una forma, llamémosle al que no conoce la gracia de Dios, pero en la gracia eso sería obra de la carne, porque a veces no nos entregamos a nosotros mismos. Muchos cristianos quieren entregar su obra a Dios, pero él mismo no se entrega plenamente. Entonces esa es la gran dificultad, Pastora Marcia, con este tema de quién se presenta. Se presenta el cristiano a Dios, porque no puedo decirle a Dios, Señor, yo aquí te traigo mi brazo que ha hecho. No, me presento yo. Ahora, ese yo tiene tres momentos. El yo del pasado, ¿verdad? El viejo hombre. El yo inferior o interior, ¿verdad? El cuerpo de pecado. Y yo actual, el cristiano. Y esto
Esto depende mucho del cristiano que alimenta, en cuál trabaja más. Porque, volvemos a repetir el aquí y el ahora, un cristiano que no cultiva las cosas de Dios, en la bondad de Dios, es lógico que muy pronto vamos a encontrar en él obras de la carne. Porque si yo no leo mi manual de instrucción o mi reglamento de tránsito en un lugar desconocido, ¿cómo voy a manejar si yo no conozco los signos que me va mostrando la ruta? Voy a cometer un accidente y nadie puede aludir, dice la ley paraguaya en el artículo 8 del Código Civil, que nadie puede aludir ignorancia a la ley. O sea que yo no sabía nomás, pastor. Nunca nadie de los otros que vinieron aquí me enseñaron. Yo soy ignorante. No. Para Pablo eso no. O el famoso Satanás me hizo tropezar. El diablo me engañó. Acá Pablo elimina totalmente a don Sata. Acá no hay para hacer exorcismo acá porque estamos hablando de un cristiano no es poseído por demonios, ¿verdad? Entonces Pablo le dice, tú eres responsable, preséntate. Ahora, cuando se presenta ante Dios, ahí está la lucha. ¿Con qué me presentaré, como dice el Salmo? ¿Con manos limpias? ¿Cómo me presentaré? ¿De qué manera? O hay gente que no sé qué presentarán ante Dios, cuáles serán sus excusas, cuáles serán el fundamento de su inoperancia, de su ingratitud, de su pecado, de su apatía, no sé, de su argelería, de su mal carácter, de su mal genio. ¿Cómo se presentaría ante Dios? Pablo dice, preséntate, pero vas a entender que al presentarte, tenés que presentarte bien vestido, por decirlo. Esa es, pastora Marcia, este versículo tan interesante. Muy bien, seguimos entonces con el método de versículo por versículo. Estamos en el capítulo 6 de Carta a los Romanos y vamos a leerlo ahora el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí. ¿Con qué idea continúa el apóstol Pablo, pastor? Bueno, tenemos que decir a los que les gusta bosquejar la Biblia que el versículo 14 hasta el 23, Pablo va a decir tremendamente, ya no se puede pecar. Y lo hizo en letras grandes, tácitamente. Que en los Gálatas dice, mira con cuán grandes letras os escribes. Y hay gente que tenés que escribirle gran con cartel, a ver si no se da cuenta, pero no lee otra vez y ni se percata. Pablo continúa con la idea que si el cristiano se mantiene en esclavitud a Dios, o sea que es un siervo de Dios, entonces esta servidumbre, este servicio, esta entrega, interactuar o intimar con Dios produce gozo, paz y autorrealización. No sé por qué extraña razón como que el corazón se congratula cuando hacemos el bien. Entonces, ahora estamos en la gracia, ya no en la ley. El pecado como poder controlante no gobernará nuestras vidas, porque dijimos el yo anterior, el viejo hombre, dominaba toda nuestra existencia. Hacer el mal para mucha gente que cruzó varias veces la luz roja, ya la conciencia no le acusa. Entonces, ese yo anterior en el cual vivía, gobernaba sus vidas, pero ahora un cristiano ya no puede ser esclavo del pecado, como dijimos en las palabras de Jesús, sino que la gracia conduce a Cristo a obedecer a Dios por amor, porque nos servimos a Dios porque alguien nos amenazó, porque alguien nos engañó, porque alguien puso una amenaza sobre nosotros. El vínculo de todo cristiano en su servicio a Dios y al prójimo siempre está mancomunado en el amor. Como decía San Agustín, no se puede poner medidas al amor. Lo único que se puede hacer es amar sin medida. Y eso solamente conociendo la gracia de Dios y conociendo a Dios se puede hacer. No hay otra manera. Eso es, pastora Marcia, el versículo 14, ¿verdad? 14. Ahora el 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley,
sino bajo la gracia, en ninguna manera. Entonces, el pecado se relativiza, pastor. Sí, nosotros vivimos la era de la posmodernidad, la era del relativismo ético-cultural. Vivimos la posverdad, porque hoy es tu verdad y mi verdad, ¿verdad? Así es. La respuesta categórica de Pablo en relación al pecado, pecaremos, dice, porque no estamos bajo la ley. O sea, ya no dice más, no fume, no tome droga, no te emborraches, esto ya no nos dice así, sino bajo la gracia. Dice, Pablo da una enfática expresión, una enfática respuesta. Él dice, en ninguna manera, para expresar de otra forma, que perezca ese pensamiento, porque el que relativiza y quiere justificar su pecado va a decir esto: si al final de cuentas no voy a perderme luego porque soy salvo, siempre salvo, entonces ¿cuál es el problema de vez en cuando de un pecadito? O como el que le gusta la bebida, de vez en cuando tomar un poquitito, ¿qué hace de malo, verdad? Entonces no puede relativizar eso, porque si nos vamos al campo de los problemas del alcohol en el mundo, o del tabaco, de fumar, porque una de las primeras causas de muerte del mundo. Nadie comenzó borracho con 2, 3, 4, 5 botellas. Todos comenzaron a tomar socialmente y después se vuelve un hábito. Y después que se torna un hábito, que se crea el viejo hombre, ya no se puede domesticar, porque el viejo hombre, lo único que se puede hacer con él es crucificarle, porque tarde o temprano te va a vencer, te va a superar, te va a derribar, te va a poner la famosa zancadilla, te va a hacer una llave que no te va a poder levantar. Entonces Pablo dice, en ninguna manera, en otra forma de expresión, que perezca ese pensamiento. Yo no estoy diciendo eso, dice Pablo, porque en otra carta Pablo va a aludir que pusieron en bocas de él algunas mentiras que él rechaza, porque pareciera muy fácil la gracia de la manera que se presenta, pero como dice Dietrich Bonhoeffer en su libro El precio de la gracia no es un billete mal baratado que hay que venderlo al primer postor que pasa, sino que costó la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario, y muerte de cruz, pero resucitó entre los muertos para que hoy sea gratuito a todos aquellos que necesitan de la salvación. Pero no se puede relativizar, Pastora Marcia. La verdad es única y absoluta para nosotros los cristianos en la persona de Cristo. Él es el aletheia para nosotros, la verdad para nosotros. Amén. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Otra vez, un cristiano esclavo del pecado. Sí, otra vez, un cristiano esclavo. Podía buscar, Pastora Marcia, en Colosenses mientras te hago algunos comentarios. Capítulo 1, versículo 13. Ah, ¿ya encontraste? Ya. Qué rapidez. Hoy está funcionando bien. Colosenses 1:13. Podíamos leer. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos libró del poder, de la potestad de las tinieblas. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cómo, viviendo en el reino del amado Hijo, puedo todavía ser esclavo del pecado? Porque ahí se nos libró, ¿cómo dice el 13? El cual nos ha librado de la potestad. Librado. Acá el verbo luo es en griego. Luo es un verbo sagrado de Dios. Dios nos libró del pecado, del sometimiento al pecado. El versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien, entonces someter significa que está en juego nuestra libertad? Pablo diría a los Gálatas, estoy perplejo en cuanto a vosotros. Tan pronto caísteis de la libertad, tan pronto caísteis de la gracia para volver otra vez a la esclavitud. Entonces aquí está en juego nuestra libertad. Y si hablamos así, nuestra voluntad. Al final,
uno es esclavo de quien le domina. Porque si un cristiano es dominado, no sé, por algún pecado que digamos por ahí, ¿cómo puede ser eso? Porque muchos cristianos pueden ser dominados. Valga la paradoja, pastor, que le voy a decir. Un obrero de Dios, pero dominado por la pereza. Entonces, una contradicción del vocabulario tremendo, una paradoja tremenda. Caer en la glotonería, por ejemplo. En el internet, un cristiano en la pornografía, el voyeurismo. Un cristiano no tiene esas prácticas. Entonces Pablo usa la palabra no sabéis, o sea que no puede ser que no sepa, porque alguien viene y te dice, como yo sé que eran jocosos, mis pastores contaban que alguien robó una cuerda, dice, ¿y por qué robaste una cuerda? No, lo que pasa es que en la punta vino una vaca, dice. Entonces, esa respuesta que Pablo usa, no sabéis, no puede ser que él no haya sabido que robar una vaca ajena es un delito, o matar la gallina del vecino es delito, es pecado. No puede ser que no sepa él, pero que ya sepa, la criatura toda está enferma y no teníamos más otra cosa. Entonces, son reglas básicas para el cristiano. Pablo por eso apela hasta allá, llamémosle con un cierto tinte de ironía, como decimos en guaraní, de Icua, ahí lo llama, si lo ponen, déjala de Icua, allá. En guaraní es más expresivo, pero no puede ser que vos no te hayas dado cuenta que esto es un gran mal, un gran pecado. ¿Cómo no te vas a percar? Y no me di cuenta, pastor, el diablo me cegó, el diablo me dejó ciego. No es ciego, sino que aquí se hizo algo de que no puede ser. Y Pablo entonces habla que un cristiano no puede ser esclavo del pecado, ya superó eso. Y bueno, así es, pastora Marcia. El versículo 17. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La palabra mencionada, doctrina. ¿De qué doctrina habla el apóstol Pablo acá? Sí, porque acá dice aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Parece que acá tampoco los ladrillos, nuestra música de fondo, no. Si los perros hablaran, señal que andamos, dice. Le atribuyen a Don Quijote de la Mancha esa expresión, pero no está ahí en ese libro de Cervantes esa palabra. Pero está bien. Forma de doctrina. Pablo apela a esa forma de doctrina, todo lo que dijo anteriormente. Es como te decirte, pero ya te dije varias veces, te vuelvo a repetir, parece que no entendés, parece que no te das cuenta. Repetí un poco lo que te dije. No, vos me dijiste, pastor, de que eso pasa, nomás lo que... No. Aquella forma, yo no te dije eso. Te dije que vos tenés que abandonar eso. Entonces, por la intervención divina, nosotros fuimos libres, como leímos Colosenses 1:13. Nadie puede decir que todavía es esclavo, porque aquí dice, erais esclavo. Aquí usa la palabra griega douloi, o sea, erais esclavos. Y esta es una forma verbal de la palabra griego, del verbo eimi, está en un imperfecto del indicativo en el griego, pastora Marcia. Indica una acción continua en el pasado, pero ahora ya no. Erais, o sea que antiguamente continuamente mentías, sí. Pero ahora un cristiano tiene que decir, yo era un mentiroso, pero ya no. Yo era un ladrón, pero ya no. Yo era un calumniador, pero ya no. Yo era un murmurador, ya no. Yo era un chismoso, ya no. Erais un tiempo imperfecto del indicativo que se dio continuamente en el pasado, pero de allá Cristo te libertó, el verbo lu, el verbo sagrado, y ahora está en el reino de Dios. Ahora yo digo la verdad, ahora yo amo al prójimo, porque quien ama no calumnia al prójimo. Claro. Y eso es, pastora Marcia. Muy bien. Versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
¿De qué se podría decir de este versículo? Muy bien. Se podría decir un poco más el versículo anterior para hablar de aquí de libertad. ¿Qué se podría decir el versículo 18, verdad? Que dice, y libertados del pecado. Porque obedecido, dice Pablo aquí en el versículo anterior, 17, habéis obedecido de corazón. Porque nosotros no obedecemos a la fuerza. Porque si alguien está luchando por la fuerza, no conoce la gracia. Entonces aquí es upekausaste, el griego, que está en un aoristo del indicativo y nos señala la realidad de la acción. Pablo dice aquí, en este obedecido, que el tiempo aoristo es un acto concreto y continuo. O sea que no es una teoría superflua, es una teoría engañosa, tal vez, a lo mejor puede ser que Dios te cambie. No. Pablo da un enfático. Y aquí, de este versículo, eleuteria es la palabra para libertad. Y aquí eleuterotentes usa Pablo, libertado, habiendo sido libertado. Y otra vez usa aquí el tiempo aoristo del participio, pastora Marcia. Pero la voz pasiva. Entonces el sujeto recibe la acción aquí. O sea, una persona que se entregó a Cristo recibió la acción de Dios de la libertad en su vida. Él no puede ser lo que nosotros llamamos aquí en Paraguay y en Botaví, el desentendido, que él diga, yo no sabía, los pastores, esos otros que están acá, no sabía los griegos, nunca me dijo que eleuteria. No, está mintiendo, no necesita para ese entendido, basta y sobra en su idioma vernáculo para entender lo que Dios dice. Y aquí dice Pablo, viniste a ser siervos de la justicia. El cambio ha sido radical. ¿Saben lo que es siervo de la justicia? Ser justo. Al ser libre de la tiranía del pecado, ahora somos siervos de Dios, de la justicia. Porque recordamos siempre aquel evento cuando fuimos declarados justos en ese momento, cuando el juez nos absolvió de culpa y de pena. Entonces, ahora somos libres por ese lado, pastora Marcia. Bien. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Muy bien. Acá, pastor, ¿qué relación tiene ese versículo 19 con el 13, por lo que leímos? Sí, podemos leer el 13, dijo, ni tampoco, ¿puede leer, pastor? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Se vuelve a recalcar la palabra presentar. Preséntate tú, dijo en el versículo 13. Ahora presentado vuestro. O sea que Pablo presenta que cada uno que acepta al Señor pasa de la potestad de las tinieblas al reino de Dios. Entonces pasa a ser siervo de Dios. Entonces es santificado. Y aún acá dice el versículo 19 que así ahora para santificación presentad vuestros miembros, para santificación. La santificación indudablemente es un acto instantáneo. La persona que acepta a Cristo, no importa el lugar donde, cómo, de qué manera, circunstancia, causa, pero acepta de corazón a Cristo y se rinde a sus pies, en ese momento opera en él la justificación, opera en él la santificación, porque en ese momento su viejo hombre es crucificado juntamente con Cristo. Y entonces comienza también en un vocabulario un proceso de santificación en su vida, porque le va a llevar tiempo cada vez que se acerca más. ¿Cómo ese proceso? El proceso de santificación es en la consagración a Dios.
cuanto más consagrado, más santificado. Porque alguno podría interpretar la santificación con algunas cuestiones externas, pero aquí Pablo está hablando de dentro, de lo que es más constantemente en una persona. Entonces, Lutero, por ejemplo, decía la santificación todos los días, porque todos los días uno va, entre comillas, entiéndase la expresión, convirtiéndose más y más. Antiguamente, aquella manera de doctrina pentecostal en la década del 80, todos creían que este mundo iba a ser quemado, los elementos ardiendo serán quemados y desechos, y que entonces provoca irresponsabilidad social. Se tiraba la basura por la calle, se contaminaba el agua, se autodestruía. Y del Génesis y Apocalipsis uno no encuentra en ningún texto donde Dios se haya arrepentido de su creación. Al contrario, vio Dios lo que había hecho era bueno en gran manera. Entonces, la santificación tiene que darse también en esas áreas, Entonces, aunque parece más educación que doctrina cristiana, gente que se está bañando en una ciudad y mientras se está enjabonando, ahora derrama el agua de la ducha, ¿verdad? O agarra, echa por el suelo su basura, está contaminando de una u otra forma y está desperdiciando cosas que a otra gente tal vez lo necesitaría. O aquellos que hacen una comida porque hay abundancia y tiran más de la mitad de la comida a la basura, ¿verdad? Mientras hay otros lugares, gente que está muriendo de hambre, ¿verdad? Entonces la conversión provoca una providencia en lo justo y en la acumulación para los días malos, ¿verdad? Y la caridad hacia el prójimo de aquello que podamos ayudar. Entonces uno va santificándose, va consagrándose, pero si no es así, a veces se confunde con manga larga, con cabello, con pintura, con ropas o con cosas externas. La santificación es interna y externa también, porque lo que se juzga es la intencionalidad, porque cualquier tipo de vestimenta, en caso de la mujer, puede despertar la sensualidad cuando quiera. No necesita ser un pantalón, no necesita ser un tipo de vestimenta. Siempre está en la motivación del cristiano, porque si una cristiana quiere motivar la adoración a Dios, sea cual fuere su vestimenta, va a hacerlo para Dios. Pero si quiere la sensualidad, lo va a conseguir con cualquier vestimenta, ¿verdad? Entonces, no confundir las cosas, no confundir con modas la santidad. Qué interesante. Bueno, vamos para el versículo 20. Vamos casi terminando el capítulo 6, ¿ah, pastor? Sí. Qué interesante. Vamos de paso a paso, pero muy seguros. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Así que, ¿qué significa? Erais esclavo, erais libres. Muy bien. Dijimos que esta palabra viene del verbo eimi, eete en griego, eete, erais. Y habla del tiempo imperfecto, un tiempo pasado. Y está hablando del yo anterior, del viejo hombre, erais. Porque el verso 20 dice, porque cuando erais esclavo del pecado, entonces la vida sin Cristo es una vida en esclavitud del pecado. Porque alguien podría decir, ustedes no son libres porque yo soy libre para tomar, para fumar, para farrear, para divertirme. ¿Eres libre o eres esclavo de eso? O está mencionando a tus amos, a los que te gobiernan, a los que te dirigen. En cambio, un cristiano no tiene eso. Erais esclavos. Ahora empieza a decir Pablo, erais libres acerca de la justicia. Ahora, lo contrario es expresar que el no converso no está predispuesto, no está en su interioridad a cumplir ninguna cosa que le ordene esa vida pasada. Como también ocurre con el impío, el inconverso. Él no puede ser siervo de la justicia porque él no está capacitado y no tiene ninguna motivación, ningún interés, ningún deseo, ningún vínculo para que cumpla los preceptos divinos. ¿Por qué?
porque está esclavizado por el pecado. Uno puede obrar como un hombre libre únicamente. Por eso que el hombre esclavo del pecado, su religiosidad o sus ritos no le sirven, porque ¿de qué sirve? ¿De qué sirve a un esclavo gritar y decir viva la libertad, por lo menos? Por lo menos si está queriendo hacerlo y hay algún esfuerzo para liberarse, ese es otro, pero cuando ya es como dice Gabriel García Márquez, crónica de una muerte anunciada, de repente el pataleo último con el golpe de gracia o el manoteo del ahogado no soluciona nada para el que no sabe nadar. Entonces, Pablo aquí habla del versículo N, erais libres de acerca de la justicia. Libres porque el impío no puede cumplir la justicia. ¿Cómo va a cumplir? Para él sería una desgracia para un impío leer la Biblia de Génesis y Apocalipsis, ya sea los 66 o con los deuterocanónicos, dependiendo de la fe cristiana. Entonces, ¿cómo? O arrodillarse una hora un impío, para él es más castigo que cualquier cosa. Pero cuando está en el pecado, en el vicio, en la falla, en la parranda, en la joda, ahí él se siente feliz, porque está alimentando a su amo, pero no se da cuenta que es más esclavo, que cada vez se vuelve más esclavo de eso. Y a eso se refiere, Pastora Marcia. Erais esclavos, erais libres. No podemos pedirle peras al olmo, dice un famoso dicho. Jesús dijo, no se puede sacar agua dulce de una fuente salada. No se puede. Bien. El 21. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Así que, ¿en qué tiempo se mueve Pablo en esta carta? Sí, ¿en qué tiempo? Pablo dice, ahora os avergonzáis, pero ahora, como dice usted, los brasileños, hay muchos sinvergüenza en la fe. Sí. No tiene más ninguna vergüenza. Eso antes a lo mejor sentía vergüenza cuando pecaba. Hoy, si se relativiza el pecado, la gente no tiene ninguna vergüenza. Lo que antes era una vergüenza en la familia, en algún lugar, hoy luchan por sus derechos. Un caso típico es el aborto. El aborto se criminaliza todavía hasta aquí en el Paraguay, pero a otros lados se volvió un derecho. Se invierte los valores, se relativiza. Como dice Isaías, hay aquellos que a lo malo le llaman bueno, a la noche le llama día, al día le llama noche. Entonces, hace una mezcolanza tremenda. En primer lugar, fruto de aquello es la muerte, Pastora Marcia. Lo que va a repetir Pablo en el 22, el 23, el versículo 22, 23. El resultado de aquello es muerte. Porque ¿en qué tiempo se mueve? Se mueve que nosotros fuimos justificados, fuimos hechos justos, pero todavía pecadores. Fuimos santificados, somos santos, pero todavía pecadores. Somos una paradoja, porque eso es así. Nos fue extirpado de nosotros el pecado como para inmacularnos o beatificarnos. Pero, en segundo lugar, Pablo en esta carta, en la pregunta que hace, se mueve entre dos eones, se dice en el griego, o dos épocas, por decirlo de una manera, la palabra eón. Y eso también se da a nivel existencial, porque, como yo le dije ya en algunos programas anteriores, en esta misma iglesia que estamos grabando comentario de Romanos, yo en esta misma iglesia acepté a Cristo. Y antes eso tenía una vida antes de Cristo, pero ahora tengo una vida después de Cristo. Es decir, que existencialmente todo cristiano tiene un antes de Cristo, aún aquellos que nacieron en un hogar cristiano. En algún momento tiene que experimentar el nuevo nacimiento. Pero también en la historia se da, Pastora Marcia. La historia se divide en un antes de Cristo y un después de Cristo. En ese nuevo eón, en esa nueva época, somos salvos de la ira. Recuerdan que salvos de la ira va del capítulo 3, el versículo 2, hasta el capítulo 5, el versículo 11. Salvos de la ira. Pablo mostró por
todos esos textos que nosotros fuimos salvos de la ira. Y si alguien sigue correlativamente esta serie de Romanos que estamos grabando, se va a dar cuenta que el tema era en eso, el 3:2 al 5:11, salvos de la ira. Entonces, potencialmente, ya dijimos que toda la humanidad está justificado en Cristo en la cruz del Calvario. Pero la presencia del pecado en uno, que es el pecado original, está allí. Y somos en una expresión, pecadores justificados, salvados, redimidos, perdonados. Y de eso se trata todo el capítulo 6. Y la posibilidad de pecar siempre está en nosotros. El cristiano no está exento de pecar. Él no debería, la deontología, el sentido del deber, tiene que darse. Por eso hay unos imperativos muy significativos en esta carta. Volvemos a repetir, el capítulo 5, no reine. Capítulo 6, no presentéis. Capítulo 6, vuestros miembros, preséntate tú. Entonces va hablando Pablo todas esas cosas porque se mueve en dos eones, en la vida pasada y en la vida presente. Dicho en la expresión de yo de Stock, el yo anterior, el yo inferior y el yo actual. Siempre está en esa dinámica, en esos espacios de tiempo, el apóstol Pablo. Muy bien. Ahora vamos para el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿A qué se refiere presente? ¿A qué se refiere ese presente? Más ahora. Más ahora. Se movía en dos tiempos, Pablo. Ahora llega un presente. ¿A qué presente? Más ahora. Ahora, como decimos a la gente, ahora tenés que darte cuenta quién eres. Porque aquí empieza a hablar el yo actual. Recordemos que para Pablo la persona se mueve en dos eones. Alguien puede estar en pecado o en Cristo. No pueden, hay un intermedio. Que tal vez está, hermano, y más o menos estoy en la fe. Dice, no, hay más o menos en la fe. O está o no está. Entonces Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, ninguna condenación. Ahora pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Colosenses 1:28 dice, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. El 8:10 de Romanos dice, si Cristo está en vosotros. Hay un condicionante, en Cristo. Y ese en Cristo es el que provoca ser libertados del pecado, siervos de Dios. Entonces, en el griego otra vez vuelve al tiempo aoristo, algo que se da continuamente. Nos da la certeza de la totalidad de la acción de Dios, porque eso indica Pablo. Y si Dios operó, si Dios está actuando, no puede ser que alguien esté, como el versículo anterior, teniendo vergüenza de sus hechos, sino que ahora dice, habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, teniendo por fruto o como resultado la santificación. Ahora el fruto es la santificación. Y recordemos que se espera como un fin, ¿verdad? Porque acá dice, y hechos siervos, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y se espera como fin que sea santo el cristiano, ¿verdad? Porque después le va a esperar la vida sin fin, la vida que no se acaba, la vida con Cristo Jesús cuando ocurra lo que tiene que ocurrir, ya sea la parucía o la parucía que algunos acreditan, o de la manera que se conciba la escatología en la presencia de Dios. Muy bien. Vamos para el último versículo del capítulo 6. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A qué paga se refiere el texto? Muy bien, es un texto muy común en el mundo evangélico. Generalmente cuando se hace
evangelismo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra griega que se usa aquí, Pastora Marcia, que tengo acá, que he consultado esta Biblia griega que está aquí, la palabra griega que se usa aquí es oxoonía, se pronunciaría correctamente, pago, que significa salario, compensación, sustento. Y se podía mirar para graficar esa palabra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el 11:8, por ejemplo, que habla de esa paga, de dónde viene esa expresión. 11:8. Segunda a los Corintios, ¿sí? Y despojado a otras iglesias, recibiendo salario para siervos a vosotros. Sí, o sea que recibía para un salario. serviros, perdón. Sí, para serviros, dice, recibía un salario, era una paga. Y lo mismo Pablo va a recordar la misma palabra en la primera carta, 9:7. Primera a los Corintios, 9:7. Va a decir otra vez esa misma expresión o esa misma palabra griega, que opsonia se pronuncia. Algo difícil, pero esa es la palabra. 9:7. Sí. Quem foi jamás soldado a suas próprias expensas? Quem planta vinha e não come de seu fruto? Ou quem apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? O sea que el soldado tiene su ganancia, que el labrador también. O sea que todos los que hacen algo en compensación recibe algo. Eso es lo que dice Pablo. Entonces el pecado también es un mal pagador. El pecado es un mal pagador. Y dice él que tiene su pago, su salario, que todos tienen que saber. La muerte. La muerte es la paga del pecado. Volvemos al Edén y allí hay un problema muy grave con aquellos que no profesan la fe en Cristo Jesús. Que horrenda expectación de vida le esperan, porque la paga será la muerte para quien persiste en el pecado. Entonces, en cambio, acá dice más la dádiva. Aquí dádiva es carisma. Entonces regalo, don, dádiva de Dios, vida sin fin, sellado y garantizado por Cristo Jesús en su muerte y resurrección. Entonces esa es la gracia de Dios. ¿Por qué no recibir el regalo de Dios que es Cristo y garantizar, rubricar, autenticar con la sangre de Él la seguridad de la salvación? Ser sabio, ser inteligente es aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo es de los valientes. Entonces, siempre invitamos para todos los que nos escuchan, Pastora Marcia. Muy bien, pastor. Muy bien explicado todo el texto que nosotros estuvimos desarrollando. Abriendo un paréntesis, pastor, antes de pasar para el capítulo 7, vos mencionaste con la cuestión de algunas ideas de pensamientos salvo, siempre salvo. Entonces, el apóstol Pablo acá deja bien claro que nosotros tenemos que luchar por nuestra salvación, ¿no? Es decir, el pecado está ahí y no porque yo soy salva en Cristo Jesús, que ahora yo puedo hacer lo que quiera, porque después, entonces, a cualquier momento, son ideas y pensamientos, ¿verdad? Que se explican, que yo puedo volver al Señor porque soy salvo. Entonces, la idea es, Pablo nos enseña que es una lucha constante para poder llegar a conocer y ser este cuerpo de Cristo. Y lo ideal es la no expresión de la lucha por la salvación. La salvación hay que disfrutarlo, hay que vivirlo, porque pareciera que es, si decimos que es la lucha, como que algo por el cual estamos peleando todavía y sufrimos un poco. Lo que aquí hay que gozarse en la vida, en el reino. En el reino hay abundancia, hay paz, hay gozo. Ahora, eso es volver otra vez al camino de las obras. Ahora, lo que no dice Pablo, que estando en la gracia, uno pueda pecar voluntariamente y deleitarse en el pecado. Ahí es dudosa esa conversión. Ahí es dudosa la actitud de ese cristiano. Entonces, había que dirimir bien sobre ese tema, porque
lo cierto y lo concreto que Pablo dice enfáticamente, en ninguna manera que Pablo dice de que él dice que no hay licencia para pecar, licencia para pecar. Entonces, eso es lo que hay que decirlo. Muy bien, pastor. Entonces, volvemos en el versículo 19. ¿Sí? Del capítulo 6, el versículo 19. 6, para, ¿sí? Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Ese es el tema que vos estás preguntando. Sí. Entonces, ¿por qué nuestra humana debilidad? Sí, porque acá dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que si como por la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a Dios. Entonces, ¿por qué nuestra humana debilidad? Porque esa es la lucha que estabas mencionando, porque da a entender eso. Dios nos ha creado en grandeza y debilidad. En grandeza porque nos dio el hálito divino y en debilidad porque nos hizo del polvo de la tierra, el soplo de Dios. Y se complica mucho, pastora Marcia, en un cristiano la presencia del pecado. Él no debería ser, pero de repente un cristiano pecador, no hay cómo cargar ese apellido. Pero la práctica te dice que sí, la realidad te dice que sí, que muchos luchan con el pecado. Podríamos decirlo de esa manera, luchan con el pecado. Entonces, cuando llega la salvación, indudablemente Dios da el poder para contrarrestar el pecado, para superar el pecado. Y ya no lo hace por un esfuerzo humano, sino como un don divino, como un regalo de Dios. Porque yo le he escuchado a mucha gente, a muchos borrachos, dicen, antes yo tomaba, pero 6, 7 docenas, le dicen, ¿de dónde? Ahora no puedo ni oler. Gente que fumó, yo fumaba 2, 3 cajas, dice, pero que me convertí a Cristo no puedo ni oler el olor a cigarrillos. ¿Por qué? Porque no lo hace porque quiero tomar. No, Dios no quiere que yo tome, estoy luchando, aleluya. Y ahí está, no está en ese orden, en ese entendido. Entonces cuando llega Dios a nuestras vidas, cuando llega el Espíritu Santo, continuamos en la misma fe, pero es por la costumbre antigua lo que se lucha, porque en la cual habíamos estado antes, porque me convertí a Cristo no voy a mudarme de mi casa, eso no predicamos. Va a estar en la misma sociedad pero transformado. Y ahí está su círculo vicioso. Y allí es donde su humana debilidad ha sido superado por la fortaleza en el Señor. Lastimosamente, esa palabra de Efesios 6 dice, fortaleceos en el Señor. Y está lejos de que Pablo haya dicho esa palabra, fortaleceos. Pero las traducciones vienen así. En otro capítulo, Pablo nos dirá que somos libres del pecado, que nosotros somos libres del pecado, libres de la ira, dijimos en Romanos capítulo 3, versículos 5 al 11. Pero también dice libres del poder del pecado. ¿Dónde? Romanos capítulo 5, versículo 12 al 23, dice que nosotros somos libres de ese pecado. Aquí hay una fuerte injerencia en la responsabilidad, en la libertad del creyente. Aquí hay una fuerte injerencia de la libertad y del creyente para terminar ese precioso capítulo 6, pastora Marcia. Y nos queda solo 10 por delante. Así es, qué rápido estamos yendo al final. Sí. Que da gusto de estar escudriñando la escritura, la palabra de Dios, que es alimento para nuestra alma. Y qué importante es los conocimientos y entender lo que es el significado, lo que es el texto en realidad nos está enseñando. Muy interesante. Pastor, ¿seguimos con una breve introducción del capítulo 7? Sí, podemos hacer. El capítulo 7 es el capítulo que sí. Muy poca prédica hay en los púlpitos cristianos. Porque parece trabalengua muchas cosas, dice Pablo en este capítulo. No hago el bien que quiero, el mal que no deseo. Maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo dice, la ley es espiritual, yo soy carnal.
tomando ocasión la ley me engañó, me sedujo y me llevó a pecar. ¿Y de qué estamos hablando? Al final de cuentas, ¿verdad? De todo lo que dijimos. Entonces Pablo va a explicarnos. La lucha será encontrar qué Pablo está hablando. El Pablo en su yo anterior, el yo inferior o el Pablo actual. O por otra manera, el Pablo pecador, el Pablo en el judaísmo o el Pablo como cristiano. Entonces eso va a costarnos trabajo, Pastora Marcia, porque en los tres parecía que Pablo está. Entonces será algo impresionante, porque todo este capítulo, el 1 al 25, dice, el cristiano no es libre de la ley. Es libre del pecado, pero no de la ley. Ahí va a defender a capa y espada la ley del apóstol Pablo, pero no al pecado. Esa es otra cosa. Pero podríamos dar alguna introducción, si te parece, Sí, Pastora Marcia. vamos a dar sobre ese capítulo 7. Muy bien, este capítulo 7 puede retrotraernos un poco al capítulo 13, el versículo 31. No sé si querés leerlo. Puede retrotraernos hacia ahí. ¿Cuál mencionaste? Capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 31. 31. Sí. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Confirmamos la ley. Aquí Pablo dijo que confirma la ley, dándole razón a la ley. El problema no está en la ley, el problema está en el hombre. Pero el 19, el 3:19, también dijo algo Pablo que pasamos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo que quede bajo el juicio de Dios. Perfecto. Pablo no lo contradice, dice, ok, está muy bien lo que dice la ley. Pero en el 6:14 Pablo dice otra cosa. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Solo hasta ahí. ¿Cómo vino a ser Señor el pecado? Por la ley. Entonces Pablo nos hace un juego de palabras, pero hay que usar la cabeza. Y en el capítulo 5 dice, no reine la muerte. O sea, no puede ser la reina de nuestra vida. Y varias veces en Filipenses, por lo menos lleva un poquitito de tiempo y vamos a orar, pastora, pero un versículo puedes leer. Filipenses, capítulo 3, el versículo 4 al 6 puedes leer. Y podemos quedarnos ahí porque hay mucha tela que hay que hacerle una gran introducción a este capítulo 7 porque, o si no, el famoso G, Anoei, Adelphoi que dice acá nos va a crear muchas dificultades. Romanos 7:1 en griego estoy leyendo. Sí. Sí, puedes leerlo. Filipenses. Capítulo 3, el versículo 4, 5 y 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. En la carne, en la ley, bro. ¿Sí? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, Si hay alguno orgulloso en yo la carne, más. yo más, dice Pablo. Circuncidado al 8º día, Judío, del linaje de Israel, sí, de la tribu de Benjamín, sí. hebreo de hebreos, Hebreo de hebreo, raza pura, sangre pura, en cuanto a la ley, fariseo, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. imagínate, en cuanto a la justicia que es por la ley, habla de sí mismo, irreprensible. Pareciera que Pablo fue salvo por la obra, pero acá en Romanos 7 él nos va a decir su interioridad, va a hablarnos muchas cosas. Y bueno, vamos a quedarnos hasta aquí, Pastora Marcia, y hoy que termina aquí la superación del pecado, ¿por qué no oramos por aquellos que quieran aceptar a Cristo Jesús como su Salvador? Amén. Dejando la invitación a las personas que vuelvan a estar asistiendo nuestros comentarios en YouTube, canal ADP, Estudio 7 ADP, también en la página del Facebook Asamblea de Dios Paraguay Oficial. Que Dios les siga bendiciendo y vamos a unirnos en oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este momento, donde estamos, Señor, desarrollando las Escrituras. Y sabemos bien, Señor, que tu palabra se mueve en nosotros para que podamos, Señor, cada día ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Y en este momento, Señor, esta misma oportunidad se extiende a las personas que quieren acercarte a ti, Señor.
porque tú con tus brazos abiertos recibes, Señor, a todos que expresan que quieren recibir a ti como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, Jesús, en esta ocasión queremos mencionar, Señor, a esta persona que está, Señor, juntamente conmigo, elevando sus pensamientos a ti, Padre, porque tú lo conoces, tú sabes dónde está, donde habita, no hay barreras, Señor, para que tu poder pueda actuar, tu salvación, tu gracia y tu misericordia. Por la gracia, Señor, tú nos has alcanzado, por tu misericordia, Señor, y por tus favores. Y ahora, Señor, te lo pedimos, que esta persona, Señor, que quiere entregar su vida a ti, que tú puedas recibirlo, que lo pueda moldearlo, que pueda darle, Señor, el entendimiento de tu palabra cada día y que pueda revelar, Señor, tu amor que fue, Señor, dado en la cruz del Calvario y que se extiende, Señor, para nuestra salvación. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad. Bendiga, Señor, a todas las personas que están juntamente conmigo orando. Tú conoces también sus necesidades, Señor, y a través de este medio, tú tienes poder, Señor, para salvar, para sanar, bautizar con tu Santo Espíritu, hacer tu gran maravilla, porque así eres tú, un Dios grande y poderoso que habita en nuestro medio y actúa, Señor, conforme tu voluntad. Padre, te damos gracias por esta rica oportunidad y te lo pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Dios les bendiga. Yande yara tapendero basa.